El proyecto realizado es un ecualizador de 5 bandas, el cual junta nuestros conocimientos de la tercera unidad acerca de los filtros. Nuestro equipo está conformado por María Saraí Acevedo Vázquez, Andrea Carolina Chávez Reyes, Brian de Jesús Flores Salas y Jorge Andrés Monsiváis Medina. Para el proyecto se utiliza un amplificador LM833 que es utilizado para sistemas de audios. Algunas de sus características de este amplificador son el ruido de baja tensión, la baja distorsión y una buena estabilidad de frecuencia. Dentro del datasheet de este componente encontramos algunas de las aplicaciones del amplificador, obteniendo con esto la distribución de bandas en el ecualizador y algunas recomendaciones de frecuencias para un ecualizador de 10 bandas, como se puede ver en el documento. Para nuestro proyecto tomamos en cuenta frecuencias de 32, 64, 125, 250 y 500 Hz. Comenzando con la simulación, tenemos una señal senoidal simulando una entrada de ruido. Esta entrada de ruido se va a distribuir en 5 estructuras del op-amp que acabamos de mencionar. Estas 5 estructuras van a tener la misma forma, únicamente van a tener variación en las resistencias y en los capacitores. Cabe recalcar que para obtener o amplificar una menor frecuencia se necesita una mayor capacitancia. Nosotros obtuvimos o optamos de los 32 a los 500 Hz. Un ecualizador normal puede optar hasta los 16.000 Hz, pero esto únicamente lo hicimos para ejemplificar en frecuencias bajas. Vemos que la estructura es básica de 2 capacitores y 2 resistencias que son las que son variables. La primera resistencia cuenta como un potenciómetro, el cual va a variar y va a ser lo que va a aumentar o disminuir el volumen o el decibelaje de esa frecuencia. Posteriormente van a pasar a un sumador. Muy bien, la última etapa de nuestro proyecto consiste en otro amplificador operacional, el M833N, que va a tomar como entrada positiva la señal, o se podría decir la frecuencia de la señal original, y va a considerar la suma, en entrada negativa, va a considerar la suma de todos los amplificadores que están filtrando determinadas frecuencias. Esto con la finalidad de poder diferenciar, en términos de frecuencia, va a poder diferenciar qué frecuencias pueden pasar y cuáles frecuencias no pueden pasar. Esto lo veremos a continuación en la gráfica, y también cabe mencionar que esta resistencia que está aquí acoplada en retroalimentación negativa en este amplificador se podría visualizar en un sistema físico como la perilla de volumen que suele haber en las radios o en los estéreos. Y si nosotros modificamos proporcionalmente el valor de esta resistencia, el valor del pico en decibeles que se aprecia en la gráfica va a aumentar si este valor incrementa, o va a disminuir si este valor disminuye. Antes de mostrar la gráfica, haré énfasis en que debido a que el potenciómetro controla el nivel de decibeles que pasará según corresponda a los hertz que se están manejando, será este el componente que esculpirá la figura del espectro que se observará en la gráfica. Por lo que si uno de los potenciómetros se encuentra al 50%, solo dejará pasar el 50% de los ruidos que se encuentran en el respectivo valor de hertz del potenciómetro. De la misma forma, en el caso de encontrarse varios potenciómetros al 100%, esto querrá decir que no se filtrarán los ruidos de dichos hertz, por lo que en la gráfica se observarán los ruidos que pertenezcan a los mismos hertz. En ese tipo de circuitos se aprecia de una mejor manera en la vida real, ya que una vez que se aplica en un aparato electrónico,
por ejemplo un electroencefalograma, ya que este requiere obligatoriamente el filtro para que solo deje pasar ciertas frecuencias y así tener un filtro superior e inferior, atenuando todos los demás ruidos, dejando ver solo el comportamiento específico de la señal que se desea. Muy bien, a continuación vamos a mostrar simplemente dejando pasar la frecuencia de 32 Hz en nuestra gráfica. Ok, vamos a mover esto. Ok, como aquí podemos apreciar, este es el espectro de la frecuencia de nuestra señal una vez pasados los filtros. Nosotros vamos a poder observar picos en los valores del filtrado de nuestra señal. Como podemos ver, nosotros aquí en el esquemático, nosotros este 100% en el potenciómetro RB1 nos indica que vamos a dejar pasar el 100% de las frecuencias de 32 Hz a su volumen debido. Entonces, por eso es que nosotros podemos visualizar el pico aquí. Del mismo modo, aquí podemos visualizar el de 34, el de 125, el de 250 y el de 500 Hz. Si nosotros moviéramos los potenciómetros hasta el 100% o incluso si variáramos a un valor diferente de 0, comenzaríamos a notar cómo estos picos comienzan a ascender. Y tal y como comentaba anteriormente, si nosotros nos vamos a la resistencia de retroalimentación de este sumador y modificamos su valor, es decir, a 3 kΩ, nosotros vamos a poder apreciar cómo la ganancia en decibeles, o en palabras más claras, cómo el volumen final va a ser más bajo. Y del mismo modo, si nosotros esta resistencia la subiéramos de nuevo a 15 kΩ, notaríamos como aquí su ganancia es de 4 decibeles y al subirlas a 15 su ganancia es de 16 decibeles. Y esto, como ya lo mencioné, suele ser una resistencia variable o perilla que está en nuestros estéreos. Y de este modo nosotros podemos variar el volumen o la ganancia en decibeles de las frecuencias que nosotros estamos dejando pasar. Y bueno, como una observación, es que este proyecto se desarrollaría de manera más fácil o se podría visualizar mucho mejor este cambio si se realizara en físico. Esto porque dentro del simulador de Proteus, el manejo de esta onda senoidal es un poco, pues si bien nosotros podemos apreciar los cambios, no sería tan sencillo como escucharlo en un circuito físico. E incluso aquí meter señales de audio es un poco complejo y no se visualizaría tan bien como lo haría en físico. Y este es nuestro proyecto. Le agradecemos al profesor y a los que nos estén espectando por su atención y les deseamos un buen día.